Quería dar las gracias a Fernanda por la invitación, a Elena por la presentación y también quería agradecer a Elsa, mi compañera que está allí, que es un lujo trabajar con ella y es la que me sufre prácticamente todos los días. No conocía a Yaiza, pero hablar después de ella creo que me ha puesto el listón muy alto. Enhorabuena por la presentación, de verdad, me ha gustado muchísimo. Yo voy a empezar eh, con dos preguntas que nos hicimos cuando nos formamos en cuidados paliativos. La primera de ellas es si realmente somos capaces de constatar el sufrimiento en la práctica clínica. Y la otra es si pensamos que nuestro sistema sanitario reconoce y comprende la experiencia de sufrimiento. El sufrimiento es una condición necesaria en la ley de eutanasia, pero no suficiente. Tiene que ser secundario a una enfermedad grave o a un padecimiento crónico, es decir, de manera aislada no forma parte de los requisitos. La ley sí que nos obliga a detectarlo, a evaluarlo, a establecer su imposibilidad de mejora a través de un proceso deliberativo, que realmente es algo bastante pegado, como decía Yaiza, a lo que hacemos en la práctica clínica. El primer marco conceptual del sufrimiento lo hace Eric Cassel, precisamente hace unos 40 años. Él define el sufrimiento como un estado de malestar inducido por una amenaza de la integridad. Unos 10 años después, otros autores completan esta definición diciendo que también la persona tiene un sentimiento de impotencia para hacerle frente. Con lo cual ya tendríamos un marco teórico sobre el que intervenir. Podríamos intentar aliviar el sufrimiento, bien disminuyendo esa percepción de amenaza de nuestra integridad o bien potenciando los recursos propios de la persona. Cassel dejó escrito que sufren las personas, no sufren los cuerpos, y aunque esto sea una obviedad, no hay posibilidad de evaluar el sufrimiento sin la persona que sufre. En el abordaje del sufrimiento, igual que pasa en los cuidados paliativos, la persona es central. Estas serían un poco las dimensiones que conforman nuestra integridad y la amenaza de cada una de ellas puede dar sufrimiento. Si se fijan en la ley, se habla de sufrimiento físico y psíquico, pero hay otras fuentes de sufrimiento distintas a esta. Por ejemplo, es muy habitual la vivencia de resultar una carga para las personas que nos cuidan, que tendría una raíz o que sería más correspondiente a una dimensión más social. Y también sentimientos relacionados con la pérdida de la dignidad, ¿no? Más un sufrimiento existencial. Se ha dicho mucho, pero yo creo que no está de más repetirlo. El sufrimiento es una experiencia subjetiva. Cada persona lo vive de una manera, lo expresa de una forma distinta. De pronto estamos en el corazón mismo de la práctica asistencial y también de los cuidados paliativos. Estamos en la relación terapéutica, en el vínculo que establecemos. Tecnología punta, no la que veíamos al principio cuando hablaba del sistema sanitario, sino la silla de Gregorio Marañón, la silla que está cerca, la silla que se inclina a escuchar. Esquirol, en este muy recomendable ensayo, dice que para atender a alguien, para ocuparse de alguien, hace falta detenerse, hace falta pararse, hace falta sentarse. Y ese estar al lado es el modesto suelo que le ofrecemos. También dice que medicina y ética responden al mismo sentido de la humanidad, que es atender a quien lo necesita. Empieza Ordesa diciendo, creo que voy a intentar citar bien, ojalá hubiera una forma de medir el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Ojalá hubiera una manera de saber cuánto hemos sufrido y que el dolor tuviera materia y medición. Precisamente este intento de objetivar lo subjetivo, en esa línea se han desarrollado distintas herramientas de evaluación y de valoración. Esta concretamente intenta ver la naturaleza del sufrimiento y su grado de intensidad para calificarlo como insoportable. Utiliza hasta 69 aspectos relacionados con las dimensiones de la integridad de la persona que veíamos antes, y lo cierto es que cuando la empleamos, lo que vemos es que no necesariamente hay una correlación entre el grado de sufrimiento y la vivencia de insoportabilidad de la persona. Es decir, puedo puntuar muy alto en el sufrimiento y no considerar que es insoportable. Y al revés, a mí me recordó mucho
a la película El Club de los Poetas Muertos. No sé si recuerdan cuando están los alumnos leyendo el ensayo para entender la poesía, que propone una serie pues casi de fórmulas matemáticas para mediante unos parámetros de perfección y de importancia para intentar bueno, pues clasificar los poemas y decir cuál es mejor que otro, y el profesor Keating les anima a arrancarlo y a romperlo. Porque la poesía tiene que ver con cosas intangibles, tiene más que ver con los sentimientos, con las emociones, con la belleza, con la pasión, con cosas que son muy difícilmente cuantificables. Probablemente haya aproximaciones al sufrimiento un poco más interesantes desde herramientas cualitativas. Esta forma parte de la terapia de la dignidad. Es una pregunta que es: ¿qué necesito saber de usted para darle el mejor cuidado posible? Si se fijan, precisamente hace eso, coloca a la persona en el centro de la atención y además le invita a responderse a preguntas íntimas muy trascendentales. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que es importante para mí? Hay muchos trabajos que demuestran cosas que probablemente no harían falta, como que si exploramos nuestros valores, nuestras creencias, nuestras preferencias, pues nos sentimos mejor atendidos y estamos mejor. Estas compañeras de Euskadi y Andalucía escribieron este artículo magnífico, un poco hablando de eso, de las dimensiones del sufrimiento, y dan una serie de recomendaciones muy interesantes a la hora de enfrentarse a personas que están sufriendo. Una de las principales es que tenemos que estar abiertos a la subjetividad del propio sufrimiento, a entrar en el mundo subjetivo, en la vida de las personas, como un poco yo creo apuntaba Yaiza antes. Y lo cierto es que esto es algo que en general los médicos hacemos muy mal. En este trabajo de investigación del Centro de Cuidados Expertos de Cuidados Paliativos de Ámsterdam, hicieron entrevistas a personas que habían solicitado la eutanasia y a los médicos que habían rechazado las solicitudes. Y arrojaban unos resultados que creo que pueden ser interesantes. Había un grupo de médicos entrevistados que directamente consideraban que el sufrimiento no estaba dentro de las posibilidades de conocimiento médico, de conocimiento científico. No hay una máquina para medir cuánto sufrimos y, por lo tanto, esto no es mío. Más del 50% de los médicos entrevistados encontraban más facilidad en calificar el sufrimiento de la persona como insoportable cuando había síntomas físicos, fundamentalmente cuando había un dolor más controlado. Y sin embargo, cuando le preguntaban a los pacientes, ninguno de los que calificaban su sufrimiento como insoportable tenían dolor. Tenían sufrimiento relacionado con las otras esferas. Tenían sufrimiento por la pérdida de capacidad funcional, por la dependencia, incluso con aspectos relacionados con su personalidad, con su forma de entender la vida. Algunos médicos encontraban también dificultades a la hora de valorar el sufrimiento cuando no veían una congruencia en la conducta de la persona. Hubo un caso que me llamó especialmente la atención, que llamaban el paciente lector. A mí me gusta mucho leer, y el médico decía que cómo le íbamos a conceder la eutanasia a esta persona si todavía leía libros. Un caso parecido al de la sonrisa que hablábamos por la mañana. Y el paciente, cuando le preguntaban, decía, bueno, yo de alguna manera tenía que ocupar el tiempo y, como suelo decir, pues lo que estaba haciendo es comiendo letras. Esto, bueno, es importante porque realmente vemos cómo el sufrimiento, dependiendo de quién lo mire, pues hasta podemos cambiar un poco la manera de abordarlo. Y, bueno, sí, para no extenderme mucho. Otra de las recomendaciones que hacen estas compañeras del artículo es intentar evitar los prejuicios, es decir, los valores que están en juego son los de la persona, no son los del profesional. No establecer comparaciones. Es justo lo que hace el autor de La Izquierda. Él compara películas basadas en hechos reales y contrapone un poco las decisiones de los personajes, argumentando que los que estaban en una situación peor pues habían decidido seguir con su vida, no habían pedido morir, no habían pedido la eutanasia. Esto es lo que el psicólogo Javier Barbero, experto en cuidados paliativos, llama encarnizamiento moral. Es una forma forzada de intentar darle un sentido
al infortunio. El autor de la izquierda, si ha leído a Viktor Frankl, pues no ha entendido gran cosa, porque Viktor Frankl, que es una persona que estuvo, como saben, internada en campos de concentración, habló de la posibilidad de trascender situaciones de sufrimiento muy intenso, pero nunca gracias a ese sufrimiento, sino a pesar de ese sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento por sí mismo no es algo que tenga sentido, ni es algo al que le podamos otorgar una categoría de bondad, no es algo bueno. Las posibilidades de trascender situaciones de sufrimiento forman parte de los recursos de la persona, de su libertad individual, y desde luego no puede ser algo que impongamos desde fuera. Una última recomendación que dan es, yo creo que también ha apuntado un poco Yair a ello, es dar espacio para hacer una escucha atenta, compasiva, individualizada, con un compromiso de no abandonar a la persona, aunque a lo largo del proceso pueda haber desacuerdos. Y bueno, esto, evidentemente, el tiempo es un factor que juega a favor, ¿no?, de poder hacer esto. Decía el filósofo Cheronetti que, enfrentados a la enfermedad mortal, lo más urgente sería encontrar un médico, no encontrar una cura. Probablemente no un médico que piense que las personas somos un conjunto de órganos y la muerte una serie de enfermedades prevenibles sobre las que podemos actuar y eventualmente triunfar, sino alguien que sepa ponderar que en determinados momentos de nuestra vida va a pesar más la biografía que la biología, y que la obligación en este caso va a ser no tanto explicar la enfermedad como comprender a la persona. En este libro, que me parece muy importante en cuestiones éticas y cuidados paliativos, escribe un capítulo Javier Barbero, el psicólogo al que hacía referencia antes, acerca del sufrimiento. Él sigue un poco la estela de filósofos como Emmanuel Levinas y su ética de la responsabilidad, y dice que el sufrimiento es nuestra tarea y que tenemos el imperativo moral de acompañar a la persona que sufre. Y llegamos un poco al cuidado. Este cuadro de mi amigo Juan Fernández Álava creo que refleja de manera muy exacta la fragilidad y la vulnerabilidad de la que nace la ética del cuidado y su importancia. En la ética del cuidado, la carencia no es dependencia, no es merma, no hay incapacidad. Es algo que permite que afloren valores de solidaridad, de reciprocidad, de acompañamiento, y desde luego es un elemento muy potente de organización y de transformación social. Javier Barbero, en ese capítulo del libro, señala también dos peligros. Uno de ellos es esa sensación de omnipotencia de los cuidados paliativos, en el sentido de que todo sufrimiento puede ser curado, todo sufrimiento puede ser abordado como un problema que tiene solución. Esto, que se hace desde muchos sectores de manera interesada, pues Barbero señala que es un objetivo quizás demasiado ambicioso, ¿no?, porque es contrario a algo inherente a estar vivo y al ser humano, como es el sufrimiento. En este artículo de Val Formón, que también tiene unos cuantos años, pues precisamente lo que queda claro es que esta idea de que si hubiera unos cuidados paliativos al 100% extraordinarios y maravillosos para todo el mundo, no habría peticiones de eutanasia, pues no es cierta, porque siempre va a haber situaciones donde el sufrimiento podría ser acompañado, pero probablemente no podría ser aliviado. Los cuidados paliativos tienen entidad por sí misma, no son un medio para evitar la eutanasia. Del mismo modo que la eutanasia no es lo contrario a los cuidados paliativos. En la ley de eutanasia, la eutanasia sería una opción, una excepción, como se dijo esta mañana, cuando el resto de intervenciones paliativas se han agotado, bien porque no hemos conseguido alivio para la persona en un tiempo razonable, o bien porque realmente la persona no quiere seguir con ellos, o incluso consiguiendo algo de alivio no supone un cambio significativo en su deseo de morir. Otro de los peligros que señala, y del que también creo que se han apuntado cosas, es esa equiparación entre fragilidad, entre sufrimiento y pérdida de autonomía moral, de la que nace el paternalismo. El paternalismo es esa intención beneficente que anula las posibilidades de la persona de tomar decisiones.
A mi juicio, este es un factor clave en la atención. Los residentes de medicina de familia que terminan este año en el área donde trabajamos han hecho un trabajo con más de 1000 pacientes. La mayoría de ellos son enfermos de cáncer y prácticamente en el 80% de los casos, es un porcentaje muy alto, eran personas con las que no habían tenido una conversación con sus profesionales sanitarios acerca del pronóstico de vida. Eran personas que si sabían que estaban llegando al final de su vida, estaban llegando por sus propios medios, no porque se lo hubiéramos puesto fácil. Esto es algo que debería hacernos reflexionar y que expresa muy bien Atul Gawande en este muy recomendable libro, Ser Mortal, cuando habla de la historia de un paciente, de Joseph Lazarov. Dice que los médicos no teníamos ningún problema en explicarle los peligros, las particularidades de cada uno de los tratamientos, pero en ningún momento abordamos la realidad de su enfermedad. Los oncólogos, los radioterapeutas, los cirujanos, todos los profesionales sanitarios llevaban meses atendiéndole por un proceso que sabían que no se podía curar. Dice Gawande que no tuvimos el valor suficiente como para abordar más en profundidad su realidad, ni tampoco para hablar de las limitaciones últimas de las capacidades de los profesionales, y mucho menos para ver lo que para este hombre podía ser importante conforme se iba acercando el final de su vida. Gawande termina diciendo que si el paciente, si Lazarov estaba persiguiendo una quimera, los médicos también. Y no voy a extenderme sobre la planificación anticipada de los cuidados, porque antes Soco yo creo que lo dejó bastante claro. En realidad, cualquier herramienta depende un poco del uso que le demos. Intentar que quede un reflejo de lo que nos gustaría en una situación de enfermedad severa, hacer una previsión de cuáles pueden ser nuestras decisiones sobre aspectos médicos, pues yo creo que sería algo tremendamente positivo. Y para terminar, creo que no hemos tenido mucho. En este libro también hay varios capítulos dedicados al sufrimiento insoportable y sin esperanza. El autor, Kinsma, él me perdonará, es un médico y filósofo holandés que, intenta responder a la pregunta del principio, ¿no? ¿Es posible objetivar el sufrimiento? Él dice que sí, porque aunque la subjetividad siempre tiene el riesgo de lo arbitrario, es cierto que como se decía también por la mañana, la valoración es intersubjetiva, es entre dos interlocutores. Es una valoración que hacemos del relato de la persona y es un abordaje necesariamente narrativo. Dice que sí, pero con límites, y los límites los establece pues, precisamente en esa parte subjetiva, ¿no? Lo intolerable lo decide la persona, y es la persona la que lo vive y la que nos tiene que decir que el sufrimiento es intolerable. Lo expresaba yo creo muy bien Albert Tuca, diciendo que no se trata de cuestionar su sufrimiento, sino de plantear si tenemos alguna otra alternativa, si hay alguna otra opción de ayuda. Y nada más, te lo pido muy rápido. Quiero terminar recordando a Carlos, a María Jesús y a Marta, que son pacientes que hemos atendido, son personas muy queridas. Las fotos son de mi amigo Alejandro Zapico, que en estos momentos está en el Líbano jugándose la vida para que nos lleguen noticias que normalmente no van a salir en los telediarios nacionales. Nada más.